hacer boca, voy introduciendo. No sé quiénes de vosotros estuvisteis en la primera sesión. La idea es hacer una vez al mes una sesión de estas que, como se ve en el título, tienen una finalidad concreta, que es conversar sobre la realidad política atendiendo a los últimos hechos, pero trascendiendo la anécdota del hecho y buscando un determinado diagnóstico con la finalidad de que todos, o al menos todos los que nos conectamos, con el paso del tiempo, mejoremos nuestra capacidad de interpretación política, porque como decía en la primera ocasión, hace un poco más de un mes, creo, o menos de un mes, una de las debilidades de los ciudadanos en general en España, pero no solo en España, es su falta de interés por la política, y esto deviene en una cierta dosis de incapacidad cívica, es decir, de tener un criterio responsable, formado sobre aquello que nos afecta a todos, la configuración del bien común, que en definitiva es la finalidad de la política. Y esto facilita la manipulación política, el que la democracia se vaya transformando en una partitocracia, en que unos cuantos, a través de unas determinadas ceremonias de participación electoral cada 4 años, en realidad hagan en gran medida lo que les antoja, etcétera, etcétera. Y esto, aunque no tendría que ser así, porque tenemos el deber, los que pensamos en cristiano, bien en razón de nuestra fe, bien en razón de que nos adscribimos a esta cultura, tendríamos de tener una especial preocupación en este sentido. Por algo existe la doctrina social cristiana, que es un llamamiento a esta responsabilidad de la preparación para participar y por lo tanto interpretar lo que sucede en la vida política. En los cristianos esto incluso, en parte de ellos, está todavía más acusado. Y desde la corriente pensamos que, además del conjunto de actividades que realizamos, que son bastantes cada mes, una específicamente tendría de ir dirigido a esto. En la primera sesión, lo que hice, más que analizar el mes anterior, que no tenía demasiado sentido, porque era la primera, era situar el marco, un poco de las reflexiones que íbamos a hacer y examinar, eso sí, lo que había sucedido, lo más importante de los aspectos del año anterior y sobre todo desde las últimas elecciones europeas y las de Estados Unidos, que son las que han cambiado radicalmente los paradigmas. Y a partir de esta sesión de hoy, nos centramos ya más en el periodo más corto, en lo que ha sucedido más o menos en los últimos 30 días, lo más importante, y intentamos sacarles jugo. Hablo de intentamos, y utilizo el plural, no porque esté aplicando un singular majestático, sino porque mm, no solo mi intervención, sino después en la conversación posterior, eh, pues las intervenciones deben de ayudarnos a perfilar nuestros puntos de vista. La sesión de hoy, y ahora sí que ya empiezo porque han pasado más de 5 minutos, está estructurada en 10 puntos, por lo tanto, cada punto será un poco flash y es el conjunto lo que hemos de intentar ver. Estos 10 puntos hacen referencia, como veis en este guión, a la primera parte, que se refiere a una visión sobre todo global,
especialmente relacionada con Estados Unidos, lo que está sucediendo y su incidencia en el resto del mundo, especialmente en Europa. Y cerramos estos 5 puntos con una ojeada a la perspectiva electoral, que es un elemento que nunca podemos olvidar, porque está en el trasfondo de cualquier pensamiento, de cualquier acción de los políticos profesionales, estén en el gobierno y en la oposición. Si no, cada mañana, cada semana se desayunan con una encuesta y por lo tanto sus palabras están medidas en función de la perspectiva electoral. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque es su realidad básica. Esto, desde el punto de vista práctico, tiene ciertas ventajas, sobre todo para ellos. Desde el punto de vista de el nosotros, del pueblo, tiene serios inconvenientes porque es ver la realidad por el ojo de una cerradura y entonces omitir gran parte de las necesidades y problemas que tenemos. Eso a la hora de gobernar se nota mucho, lo notamos mucho. Y los puntos siguientes, habrá un mayor detalle para el caso de España, dedicaremos 2 referencias. Quiero hacer un especial énfasis en la situación económica española. Como es lógico, por nuestro origen, trataremos específicamente la dimensión catalana y después no quisiera cerrar sin hacer referencia a lo que está en la base de todo, que es aquí pone crisis de valores, hubiera sido mejor escribir crisis moral, ya lo veremos. Y terminaremos con una breve consideración final. Sería la idea. Y dicho eso, empiezo con los 3 primeros puntos. La crisis de Occidente y el fin de la alianza liberal, ah, las políticas de Trump y los riesgos que tiene, no para los demás, sino también para él mismo. Y un especial detalle con Vance, porque creo que es un político que hay que seguir y que es distinto a Trump. Dicho esto, cierro la cosa esta, si la sé cerrar, y cómo la cierro. Ahora la puedes cerrar. Cerrada está. Ahora nos vemos mejor. Bueno, nos vemos mejor menos los fundidos en negro. Eh, yo entiendo que el fundido en negro es un recurso que existe y que por lo tanto podemos aplicar. Pero visto así, mirando la perspectiva, la imagen es un tanto desoladora, porque lo que ves es la negritud y claro, te deprime un poco, ¿no? Hay uno que puede estar en negro, que es la grabación, que es este de aquí, el Alcurren, pero el resto es más cómodo, también lo reconozco. Yo a veces participo y utilizo el mismo recurso. Bueno, vamos por la crisis de Occidente y el fin de esta alianza liberal. Mm, el gobierno de Trump y su acción es claramente disruptiva. Yo creo que solamente podemos equipararla con el gobierno, y de esto veréis que hace muchísimos años, de Gaulle en Francia. De Gaulle en Francia también hizo una política absolutamente disruptiva para lo que eran los esquemas de la época. Lo que pasa es que el peso de Francia era, aunque De Gaulle no lo compartiera, era muchísimo menor que el de Estados Unidos hoy y por lo tanto las repercusiones también eran menores. No creo que se haya producido una acción de gobierno
de estas características a través de mecanismos democráticos, elecciones, etcétera. Por lo tanto, no considero determinados conflictos, la guerra con Yugoslavia y cosas de este tipo. Me refiero al resultado de unas elecciones. Es disruptiva por muchas razones, pero yo quisiera remarcar una. Significa la ruptura de la alianza objetiva en el sentido que no nace del voluntarismo, sino de la coincidencia en intereses comunes que ha venido gobernando pues el mundo occidental desde finales del siglo pasado y sobre todo este siglo, que es la alianza entre el liberalismo cosmopolita de la globalización, el liberalismo post-Rawls, después me detendré un momento en él, y lo que podríamos llamar la galaxia de la progresía de género, es decir, los partidos que van desde la socialdemocracia, organizaciones a su izquierda, eh, la izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos, que están marcados porque su eje ideológico, habiendo descartado, desaparecido el marxismo, es la perspectiva de género y sus instrumentos políticos más potentes, que son el feminismo de género y las identidades LGBTIQ. Josep, has d'obrir el micro, el tens tancat. ¿Desde cuándo tengo el micro cerrado? 10 segundos o así nomás. Ah, decía, porque si no llevo ya casi 10 minutos hablando. ¡Qué fracaso! Eh, volviendo a lo que decía, la concepción woke, que es, en cierta manera, un derivado de ciertos movimientos culturales y políticos que se produjeron en los años 60 y principios de los 70, que fue un momento de gran espuma en este sentido. Estos dos elementos han forjado una alianza que ha venido determinando la política y la cultura hegemónica en la mayor parte de Occidente. ¿Y esta alianza a qué es debido? Porque en teoría son dos formas de entender las soluciones políticas distintas, por una razón fundamental, porque el situar en el centro de la atención todas las cuestiones derivadas de la perspectiva de género ha desplazado el debate, que es el clásico desde finales del siglo XIX y podríamos decir de toda la vida, sobre la desigualdad económica, que es la madre de las desigualdades, hacia las desigualdades entre hombre y mujer, las desigualdades entre heterosexuales y homosexuales, o como dicen ellos, entre cisexuales y todos los demás, y que esto ha ocupado el centro del debate. En realidad, para decirlo en una sola frase, se ha sustituido el debate sobre la participación en el modo de producción, que sería el debate socioeconómico, por otro sobre el modo de vida, qué significa vivir y qué sentido tiene la vida. Esto se ha roto y lo ha roto Trump. Y esto tiene muchísimas consecuencias, porque además se ha roto desde donde surgió. Occidente, en la vertiente europea, es receptor
de los flujos intelectuales y políticos adaptados por la matriz europea que surgen en el centro del imperio, en Estados Unidos. Y ahora la paradoja es que desde este centro que impulsó esta gran alianza es donde ha salido el revulsivo, la reacción, que como todas las reacciones presenta aristas, presenta desequilibrios, presenta conflictos, por algo es una reacción, pero que tiene la virtud que rompe este muro este muro no, esta losa que teníamos encima. Trump consiguió el 49% de los votos, es mucho. Y es una coalición también heterogénea como la otra, porque es una coalición de sectores marginados social y económicamente con ganadores económicos. Y esto es muy original. Y significa, no empezó con él, viene de más atrás, pero significa una transformación substancial del esquema político en Estados Unidos. El esquema político en Estados Unidos es el de un partido demócrata, que era el partido sobre todo de las minorías, de las grandes minorías, digamos, tradicionales, primero irlandeses, después italianos, en periodos más recientes hispanos. Fijaos que el denominador común de todos estos grupos era que eran colectivos católicos. El primer y único presidente católico que ha tenido Estados Unidos, bueno, Biden también dice que es católico, sería el segundo, pero el primer presidente católico de Estados Unidos fue demócrata. Y no es porque sí, es porque los demócratas era el lugar donde residía la mayor parte de los católicos. Esto empezó a cambiar en gran medida con Reagan y esto ha terminado cambiando sustancialmente ahora. Porque el Partido Demócrata ha cambiado y el centro de gravedad se ha desplazado sobre una interpretación liberal muy desarrollada de lo que plantea Rawls y de su izquierda. Su izquierda provoque pro perspectiva de género. Rawls es importante, este liberalismo es importante porque no responde al esquema de los padres fundadores, empezando por Adam Smith, que era un moralista tremendo, por plantear que el procedimiento lo es todo y define literalmente lo siguiente. Dice que el Estado debe ser neutral respecto a las distintas concepciones de bien, y esto especialmente en las sociedades plurales. Esta neutralidad del Estado sobre las concepciones de bien tiene muchas consecuencias negativas, porque significa que el bien no existe, o que hay diversas interpretaciones del bien, y entonces no puede haber un acuerdo común sobre lo que es el bien. Pero es que además, en la práctica, a partir del momento que el liberalismo se alía con esta progresía de género, desaparece este relativismo en un determinado sentido, que es que el Estado se convierte en un sujeto con ideología propia. Y este sujeto y esta ideología es la perspectiva de género con todas sus derivadas. Y esto es común a gran parte de los países europeos, a la Comisión Europea, a los propios Estados Unidos. Es una contradicción de las muchas que ha generado el liberalismo y que está en la base de sus problemas. Estas contradicciones. Las políticas de Trump incorporan problemas que no son nada menores, sobre todo debido al juego de los aranceles.
ya lo sabéis, sobre México, sobre Canadá, sobre Europa, sobre China, que es donde tiene realmente la voluntad de hacer la gran confrontación. Pero atención, creo que sería un error confundir la apertura de este juego que hace Trump con el final, porque su esquema de negociación no es el habitual, porque empieza a negociar desde máximos. Y por lo tanto esto no quiere decir que se termine en los planteamientos de ahora de aranceles extraordinariamente altos. No, no lo quiere decir. Mm, por método, pero también por una razón, porque esto tiene un problema de equilibrio delicado. Porque hay que recordar que una de las razones, no la única, no sé si la más importante, pero sí una de las destacadas de la caída de Biden fue la inflación. Y la inflación no remite, este es uno de los puntos flacos que tiene Trump, y evidentemente una política arancelaria tenderá a aumentar los precios en el mercado interno de Estados Unidos, en todo el mundo, pero también en Estados Unidos. En teoría, se entiende que la estrategia de Trump es la siguiente: yo pongo aranceles, lo iremos pactando, seleccionando, pero pongo aranceles con la idea de recuperar empleo industrial para Estados Unidos, lo que significa buenos salarios, y esto compensará los mayores precios que se producirán. La cuestión de fondo es que, en el mejor de los casos, estos dos procesos no van a la misma velocidad, y lo que será más inmediato será el incremento de los precios, y lo que será posterior será la reindustrialización de Estados Unidos hasta donde llegue. Por lo tanto, ahí hay un interrogante importante para la estabilidad de su presidencia. Y creo que es la mayor. El mayor enemigo que puede tener Trump es la economía interna y concretamente la inflación. Decía en la entrada y en la presentación del guión de que hay que prestar atención al presidente Vance. Es un hombre de una formación notable, nada frecuente en política. Es un político nuevo, por lo tanto no viene, igual que Trump, pero un poco más, no viene de ninguna dinámica partidista. Hacía tan solo 2 años que era senador cuando fue elegido, y tiene un discurso propio en muchos aspectos. El escándalo que produjo su intervención en Múnich, cuando la conferencia de seguridad, que todos recordaréis, creo que es debida no que a explicara cosas que no eran, sino que sencillamente señaló sin ninguna voluntad diplomática que el rey iba desnudo. Es decir, que el discurso de la democracia europea presentaba serias contradicciones. Se refirió al caso, que es espectacular y que ahora está al orden del día porque se ha reiterado, de lo que está al lado de Bulgaria, es que ¿quién está al lado de Bulgaria? Rumanía. Rumanía. Exacto, Rumanía. Se produjo en el caso de Rumanía. Ya sabéis que en Rumanía hubo elecciones para la presidencia, y un candidato insospechado ganó la primera vuelta. Eh, Estas elecciones fueron suspendidas y después, además, el Tribunal Constitucional las anuló. Que un tribunal anule unas elecciones es algo insólito en una democracia, porque es un hecho terrible. Pero además la anuló porque en la campaña afirmaba que había habido interferencia, sobre todo en la red de
TikTok por parte de un tercero país que se supone que es Rusia, que hizo campaña a favor de el candidato que ganó. Claro, lo que Vance planteaba era algo muy evidente. Si la democracia de un país puede ser manipulada desde TikTok gastándose $100.000, quiere decir que algo funciona muy mal en esta democracia, porque no es real. Y además, porque intervenciones con dinero exterior se han producido siempre, de toda la vida. Estados Unidos, sobre todo a través de la Agencia de Ayuda Internacional y de las ONG, interviene como quiere. Las ONGs de Soros, las fundaciones de Alemania, sobre todo la Konrad Adenauer. Sería larguísimo de explicar la casuística concreta a la que podría referir ejemplos vividos, en el caso de España, por ejemplo. Por lo tanto, es sorprendente. Pero es que ahora, como se anularon, se volvieron a repetir, tendrían de volverse a repetir, y ahora han descalificado a este mismo candidato, el propio tribunal y después el Tribunal Constitucional o el Supremo. Debe ser el Supremo. No sé cómo va la jerarquía en Rumanía. Claro, esto es un escándalo. Señalaba otra cosa. Decía, oigan, no pueden meter en un gueto a millones de personas porque votan una determinada opción, aunque esta opción sea Alianza para Alemania. No pueden meterlo. Como no pueden meter, pues, a Le Pen en Francia, porque quiere decir que hay millones de ciudadanos que tienen su condición de ciudadanía restringida porque piensan de una determinada manera. Pero además es que esta manera es distinta de la mayoría, pero no tiene nada, digamos, de criminal. Meloni está gobernando en Italia y forma parte de este conjunto. Y Orbán está gobernando en Hungría. Por lo tanto, decía, esto es una debilidad de la democracia. Una democracia así no puede funcionar bien. Y después, como recordaréis, citaba una serie de casos. Recuerdo solo, para no alargarme más en este punto, los que se referían a las intervenciones policiales y judiciales que aquí también tenemos sobre personas que rezaban en silencio en las proximidades de las clínicas abortistas, que es algo literalmente escandaloso y que no se entiende cómo un Estado de Derecho pueda actuar en este sentido. Hay que seguir a este vicepresidente si es que acaba teniendo vida política, porque ser vicepresidente en Estados Unidos es muy duro, porque no tiene ningún papel. Trump veo que le otorga de momento, pero esto se termina el día que el presidente quiere. Os recuerdo que la candidata era vicepresidenta de Biden y estuvo desaparecida la mayor parte de los 4 años de gobierno. O sea que es un papel bonito, supongo, pero ingrato políticamente. Dicho esto, reitero, es un hombre al que seguir y al que leer. Y al que leer. Ah, pasamos a un nuevo punto. Decía que, cuarto punto, decía que las tensiones en Europa y apuntaba a un posible paralelismo con 1914. Y eso hemos de ser conscientes. Hemos de ser conscientes en términos reales de algunas cuestiones. Uno, muy importante, es el bajo nivel
que tiene el gobierno europeo, es decir, la Comisión Europea y su presidenta. Ah, la anterior comisión no era mucho mejor y la anterior tampoco, pero quizá dentro de perfil bajo cada vez vamos perdiendo un poco más. Pero atención, esto no sucede porque sí. Sucede por voluntad de los Estados miembros, que en definitiva son quienes predeterminan sus candidatos a la Comisión y su nivel. Podríamos decir que la Comisión Europea, después de Delors, y de eso hace bastantes años, mm, ha sido una pendiente de caída continua. Y tiene su lógica. Los gobiernos de los Estados miembros no quieren que existan grandes liderazgos en la Comisión. Y ese es uno de los problemas, que no es un problema de carácter eh, procedimental, ni que no existan normas que hagan posible otra cosa. No, no, es pura interés política, pura voluntad humana de tener este nivel. Ah, por ejemplo, Kallas, la responsable para asuntos exteriores, es increíble que pueda ocupar este cargo. Es increíble, pero ahí está. Y la vicepresidenta, pues es una persona que el primer mandato ya fue deficiente, pero la volvieron a reelegir. Y porque es cómoda. Esto explica los grandes errores que se han producido en la transición energética. Todo eléctrico, frenado. La transición ecológica, tres cuartos de lo mismo. El seguimiento ciego de Estados Unidos, y ahora no estamos en conflicto con él. Y ahora el nuevo paso es cambio radical de guión y nos convertimos en un país, hablando de Europa, partidario del rearme y de tener una pretensión belicista con Rusia, de mantener una tensión bélica con Rusia. Y a esto le añadimos el enfrentamiento con Estados Unidos, que Europa ha sido expulsada en las nalgas de Francia, de África, que no tiene nada que decir en el Oriente Medio, que tiene y tendrá una competencia económica durísima con China y que ahora anda buscando aliados fuertes alternativos por el mundo y recorre a Canadá como aliado fuerte o a Turquía. ¿Quién le iba a decir a Erdogan hace 2 o 3 años que sería un gobernante de referencia para la democracia? O la India, la otra gran alternativa. La presidenta de la comisión hace poco que ha hecho un viaje estratégico allí. India está gobernada hace algunos años y con mucho éxito por un partido nacionalista hindú, muy nacionalista y muy hindú, con problemas para las minorías religiosas. Todo esto es una locura. Hay un libro sobre la Primera Guerra Mundial, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, de un historiador que se llama Los Sonámbulos, un historiador muy famoso, quiero decir, que se llama Los Sonámbulos. La narración es de los hechos que precedieron a la guerra. Y la tesis del libro es el título, es que los gobernantes o bien no pensaban que sus movimientos acabarían determinando una guerra como la que se produjo, o, en el peor de los casos, algunos, como Austria, Hungría, como Alemania, pensaban que sería una guerra de esas que duran meses. Y ahí empezó la gran catástrofe que hundió a Europa y que tuvo su continuidad en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estos sonámbulos políticos, hoy los nuestros, se asemejan mucho a ellos y eso es muy preocupante.
Y un ejemplo paradigmático de esto es Macron. Macron está acabado políticamente, tiene enormes dificultades para gobernar en Francia, ha perdido la mayoría y el prestigio, y se dedica a sacar pecho en política internacional. Y un buen día recuerda que tiene armas atómicas y que está dispuesta a trasladar aviones a Alemania con estas armas atómicas, cosa que tiene su discusión, sus matices en el marco de los acuerdos internacionales sobre armas atómicas. Otro día, en eso hace 4 o 3, reunió a la mayoría de jefes militares en París para hablar de, bueno, de qué, de cómo defenderse de la guerra. No tiene ninguna autoridad sobre ellos, ni los jefes militares tienen ninguna autoridad porque todos dependen del ministro de Defensa, pero hace este juego y este juego es el juego de los sonámbulos, que jugando, uno se termina quemando. Necesitamos a Europa, pero una Europa regida por personas con sentido de la responsabilidad, con talla política y menos oportunistas políticamente. Porque Europa en realidad vive en esta situación que en el 92 acuñó la palabra, digamos, del año, la policrisis. Conjunto de crisis que se entrelazan, se ramifican, no encuentran solución y se van multiplicando. Esta es la solución, la situación europea, ¿no? Que tiene como gran elemento problemático Ucrania. Ucrania, que es un conflicto con Rusia, que tiene, no voy a analizarlo ahora porque no es el tema, pero que tiene largos antecedentes, que Estados Unidos, cambiando también radicalmente el guión en este punto, quiere liquidar. Veremos si consigue liquidarlo, eh, y que Europa, en lugar de aprovechar esta situación y volver a recuperar, intentar recuperar progresivamente la situación que tenía con Rusia en los años 90, lo que hace es alimentar un discurso absolutamente bélico. Yo no niego la necesidad de que se deba mejorar eh, eh, la capacidad militar, pero atención, mejorar la capacidad militar, la primera prioridad no es gastar más, porque Europa en conjunto gasta muchísimo dinero. Comparado con Rusia, muchísimo dinero, porque tiene muchos más recursos económicos. El problema de Europa es que tiene 27 ejércitos en la Unión Europea, y si sumamos los que no son Europa, Reino Unido, Noruega, pues muchos más. Y cada uno tiene su doctrina estratégica, su mando, su logística. El problema es esto. Por lo tanto, el primer paso sería avanzar en la construcción de un ejército europeo, que es una historia pendiente desde, no sé, medianos del siglo pasado. Lo dejo aquí. En todo caso, ya habrá ocasión, si hay interés, de tratarlo más a fondo. Las perspectivas electorales en Europa y en España las resumiré en unos pocos puntos. Uno, estamos siendo cada vez más gobernados. Esto es claro en España, es claro en Cataluña, es claro en Francia. Eh, Pasará en Rumanía, que está en el otro extremo. Estamos siendo gobernados desde minorías que no tienen la mayoría del voto, pero por mecanismos distintos gobiernan. El caso de Cataluña es espectacular, por ejemplo, porque el gobierno solamente tiene 41 diputados y ninguna alianza fija. Bueno, 41 diputados sobre 100, ¿cuántos son los escaños? 136, creo, 100.
de este orden no es nada, pero define el mal estado de la política, porque quiere decir que la oposición está fragmentada y es incapaz de presentar ninguna alternativa. Este es un ejemplo. El segundo es el cambio de onda. Desde las elecciones europeas, los partidos de la derecha alternativa eh, han venido ganando posiciones de una manera extraordinaria. La última en Alemania, pero también sucedió en Francia. En Francia, si no fuera por el sistema muy particular que tienen, electoral mayoritario a doble vuelta, estaría gobernando Le Pen en un sistema electoral como el del resto. O, en todo caso, sería una oposición brutalmente poderosa, ¿no? Y este cambio se ha acentuado con la victoria de Trump en Estados Unidos. En este sentido, el cambio de perspectiva es total. Pero ¿qué sucede? Que aquella alianza que os hablaba al principio, que se va transformando cada vez más en una minoría, se niega a aceptar esta realidad y utiliza un sistema. Y el sistema es criminalizar cualquier tipo de alianza entre la derecha y la derecha alternativa. Y entonces se produce una gran contradicción en una democracia liberal y pluralista, que es que hay unos que, por definición, no tienen derecho a nada en el terreno político, que es esta derecha alternativa. Pero que en el otro extremo del espectro, en la izquierda radical, esta exclusión no se da y puede formar gobierno sin que pase absolutamente nada. El mejor ejemplo, no el único, el mejor es el español, pero sucede también, sobre todo en algunos de los países nórdicos. Es una contradicción demasiado grande, excluye a demasiada gente y a demasiadas ideas para que pueda ser estable. No es nada más que la reacción ante la reacción. El miedo a perder el poder hace que la forma de mantenerlo sea excluir a una parte del electorado. En Alemania, además, utilizan otro sistema de siempre. Alemania tiene una constitución distinta a todos los países, como sabéis, en el sentido que es una constitución militante, no es neutral, militante en favor de la democracia. Y esto, por ejemplo, explica que los servicios de inteligencia puedan vigilar a organizaciones políticas legales del propio país, porque se sospecha que no son exactamente demócratas. Bueno, allí lo que funciona es la gran coalición. La gran coalición tiene una gran ventaja, da estabilidad, hace converger hacia el centro, pero cuando se convierte en un sistema, como ha sucedido en Alemania, hace que las políticas de pacto congelen los problemas. La crisis económica alemana viene, de hecho, de aquí. Hay un libro muy reciente en este sentido de un alemán que lo analiza y atribuye una parte importante de la responsabilidad del mal estado de las infraestructuras, de la poca inversión en el ámbito digital, una serie de cuestiones en esta congelación que se forma cuando hay estabilidad como principio por encima de cualquier otro criterio. Además, la gran coalición puede funcionar sin problemas cuando tiene enfrente pequeños partidos, que ha sido el escenario hasta ahora. Pero cuando delante tiene como alternativa el partido número 2 en votos, esto cambia, porque lo que se estará esta gran coalición es dejarle todo el terreno de la crítica al gobierno a Alianza para Alemania.
lo cual previsiblemente puede significar que todavía engorde más. Un sexto punto del guión que os he mostrado al principio, creo que en un instante lo refresque y así estaremos en mejores condiciones de entrar en la fase ya final de mi intervención. A ver dónde lo tengo esto. Aquí estás. Hemos hecho el punto número 5. Los otros 5 que nos quedan son estos. Repasaremos la degradación del Estado de Derecho en España, esto de lo que viene. Una referencia a la situación económica española. Aquí me detendré un pelín más. Lo de Cataluña, que será pam, 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 y por lo tanto será muy concreto, pero se perderán matices, pero creo que será útil. Y después, en esta crisis moral y la influencia de la ideología de género, lo focalizaré en un par de cosas de actualidad. Os recuerdo que es una concepción que lo que quiere es dar criterios, pero partiendo de los hechos acaecidos en los últimos 30 días, más o menos, y la consideración final. España tiene extraordinariamente deteriorado el Estado de Derecho. Yo recomiendo que leáis los que no lo hayáis hecho todavía, la declaración de la corriente sobre este tema que está colgada en nuestra web, porque creo que tiene substancia, como todas las que hacemos. España está transformando el Estado de Derecho en un Estado de leyes, que no tiene nada que ver. El Estado de Derecho es un marco de referencia donde los ciudadanos tienen unos derechos garantizados que son iguales para todos. En el Estado de leyes hay leyes, como en el Estado de Derecho, pero su aplicación varía en función del sujeto y el objeto. Por ejemplo, si un piquete en una huelga impide que abran los comercios, esto forma parte de los derechos de manifestación que tienen los sindicatos. Si dos personas están rezando en silencio a 50 metros de una clínica abortista, esto significa vulnerar el derecho de las mujeres que quieren ir a abortar y presionarlas. Y la policía los identifica y pueden ser sancionados. Bueno, esto es un estado de leyes, no de derechos. Esto es clamoroso cuando tenemos un tribunal constitucional que se ha convertido en una agencia más del gobierno. Sus dictámenes son sencillamente escandalosos. O tenemos la Fiscalía General del Estado, que vela para que la justicia sea efectiva y vela de manera activa por obligación en un apéndice de la Moncloa. O tenemos el caso cada día más espectacular de Televisión Española. A ver, la televisión pública siempre es un instrumento del que gobierna, pero nunca habíamos llegado a los extremos actuales. La última característica de los extremos actuales es que, como quiere ganar cuota como sea, para competir con las privadas y conseguir que el mensaje del gobierno llegue más, acentuada esta necesidad por el hecho de que ha fallado la operación que tenía Moncloa de crear un nuevo canal de televisión privado a partir de Prisa, porque el accionista mayoritario de Prisa, como sabéis, ha dicho que no va a meter dinero en un negocio que será ruinoso, pues ahora Televisión Española en la carrera de ganar cuota. ¿Y qué hace? Bueno,
todas aquellas personas que tenían aquellos programas, desde mi punto de vista, tan horribles en Telecinco, de habladurías sobre temas de famosos y llenaban horas y horas de televisión, todos aquellos personajes que la propia televisión consideró que habían agotado el tema y que daban una imagen que ya no era la que le convenía y se quedaron en la calle, ahora están siendo todos fichados, todos, absolutamente todos, por Televisión Española. Con lo cual Telecinco, aquella Telecinco se ha trasladado en peso a Televisión Española. Bueno, Televisión Española funciona con el dinero de todos y su finalidad es que sea un servicio público. Es escandaloso. Como es escandaloso el control que tiene el Ejecutivo sobre el Congreso a través de la presidenta y de la mesa. Con lo cual cercena la función parlamentaria, que es la de controlar al gobierno y de debatir las cuestiones que debemos tener conocimiento. Las sesiones de control del gobierno son una burla, porque las preguntas son respondidas con críticas a la oposición. Esto no es una sesión de control, no sucede en otras partes. La tramitación de las leyes se ha convertido en un abuso de los decretos leyes, que son una medida excepcional, un abuso de transformar lo que serían proyectos de ley, es decir, medidas que propone el gobierno, en hacerlas pasar como propuestas de ley, es decir, que presenta el Partido Socialista, porque de esta manera, por razones puramente de norma de tramitación, no son necesarios determinados informes preceptivos, Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, otros. No hay llamamiento a que participen en la comisión, pues, especialistas, etc. Se reduce al mínimo el debate aquello de luz y taquígrafos. Ahora el último caso es importante. Constitucionalmente, está escrito en la Constitución, el gobierno tiene deber de presentar un presupuesto. No quiere decir que si lo presenta se lo aprueben. Su obligación es presentarlo. Y si se lo tumban, pues ha de presentar otro o dimitir. Bueno, el gobierno decidió el año pasado que no presentaba presupuesto, se saltó la Constitución y este año va por el mismo camino. Entonces, ¿para qué sirven las normas constitucionales? El gasto militar que ahora se quiere acometer deprisa y corriendo, el ejército español está en los huesos, absolutamente en los huesos, tiene una dimensión y capacidades mínimas, por lo tanto, no cuestiono el gasto militar, pero se quiere hacer al margen del Congreso. Bueno, no hemos de debatir si queremos o no este gasto y en qué se va a gastar y cómo. Esto es la quiebra progresiva del Estado de Derecho en España. La economía española. La economía española presenta unos datos muy positivos. Cito dos que son los más recordados: el crecimiento del Producto Interior Bruto y el empleo. Y es cierto, y son buenos datos. Pero, atención, el crecimiento del Producto Interior Bruto se logra con unos mecanismos en los cuales la inmigración es determinante, que hace que cada vez perdamos más posiciones en la convergencia de renta per cápita con Europa, porque crece el pastel, pero crece también mucho el número de comensales, y esto no es el sistema. Concretamente, desde la COVID hasta ahora, desde el año 19 hasta ahora, el PIB en España ha crecido, si no recuerdo mal, un
30, No, 35%, creo. Pero al mismo tiempo, la población ha crecido un 30%. La media europea de estos mismos conceptos es que el PIB ha crecido menos, ha crecido un 30%, pero la población solo un 8%. Resultado, vamos retrocediendo y ahora ya en renta per cápita ocupamos el lugar 15 en la Unión Europea. Es decir, países del este nos están pasando por delante. Y esto tiene muchas previas. Una es la de los salarios. Desde 2018 hasta ahora, el salario medio real, es decir, descontado la inflación, ha crecido solo un 2% en 7 años. Pero es el salario medio. Esto y el crecimiento es tan pequeño que quiere decir que hay una parte de la población, que seguramente es el quinto de población de menores ingresos, que su salario real todavía es menor que el 2018. Si a esto le añadimos una fiscalidad creciente, bueno, se explican muchas cosas y una de las más importantes es que hablar solo de PIB no es hablar de las condiciones de vida en que vivimos. Y hablar solo de ocupación sin hacer referencia a las horas trabajadas, que no han crecido ni de lejos en la misma proporción, y esto quiere decir que hay mucha gente trabajando, pero trabajando menos horas que antes y cobrando menos. Y después, por el hecho que hay en los fijos discontinuos unos 450.000 que no trabajan. Por tanto, en principio, son parados aunque no figuren en la lista. Y de estos, además, entre 270 o 300.000 aproximadamente cobran prestación de desempleo, pero no computan como parados. Por lo tanto, la situación española en cuanto a su economía, en algunos datos macros, está muy bien, pero en lo que esto se refleja en las condiciones de vida de las personas no está nada bien, con una excepción, que son la mayoría de jubilados y después aquellos que tienen posibilidad de adaptar su renta a la dinámica del crecimiento del PIB, pero estos son pocos. Decía que iba a terminar antes de la consideración final con Cataluña. En Cataluña hay unos factores determinantes de la situación, y uno de ellos es que tenemos un presidente que antes fue ministro de Sanidad cuando España registró uno de los peores resultados de Europa en cuanto a muertos y sobre todo, y hay un último cálculo o estudio de ahora mismo, de hace unos pocos días, y sobre todo en pérdida de años de esperanza de vida. Fue un mal ministro de Sanidad y lo tenemos del presidente. Esto explica dos cosas, que es el recurso continuo a la promesa de futuro, 50.000 viviendas de aquí al año 2030. Vamos a resolver rodalías en cercanías en los próximos 2, 3 años. Promesas, promesas, promesas. Planes, programas. Ninguna resolución para lo inmediato. La crisis de la educación, el colapso de las infraestructuras, no solo de ferrocarriles, sino de la AP7, que es la columna vertebral viaria de Cataluña, el aeropuerto, problemas básicos de este tipo sin resolver,
y mucha publicidad en los periódicos. No sé si os fijáis, pero casi cada día hay una página de publicidad en la mayoría de periódicos, de publicidad de la Generalitat. Ah, hay unas cuestiones básicas que no se abordan. Una es la de la productividad y sobre todo la productividad total de los factores que determina nuestra renta futura, nuestro bienestar futuro. La otra es la enseñanza. Está hundida. Cataluña, a mitad desde del siglo pasado, el último tercio del siglo pasado, era punta de lanza de los resultados en educación. Y ahora estamos al final de la lista. Algo ha pasado y algo muy grave. La caída de la natalidad superior a la caída que se da en España, un poco superior, no mucho, un poco, hay que matizar. Pero claro, con el hecho de que en Cataluña pesa mucho más la población inmigrada porque hay más y esta población tiene algo más de hijos. Por lo tanto, quiere decir que la población autóctona tiene todavía menos. Seguramente que si descontamos los inmigrantes y las católicas practicantes, eh, no llegaríamos a un hijo por mujer en edad fértil. Ya sabéis que la tasa de reemplazo, punto de equilibrio, es algo más del doble de esta cifra, es 2,1. Una inmigración intensa y masiva que ha roto todas las costuras y sin disponer de medios adecuados para integrarla correctamente. Y posiblemente la raíz de todo esto sea eh, un espectro político débil, como he apuntado antes, gobiernos en minoría, oposiciones fragmentadas, incapacidad de presentar alternativas, con independencia de sus ideas. Simplemente esto, que haya algo que tenga cara y ojos y presente algo. Y seguramente todo esto sucede porque, y esto enlazo en el último punto, con la existencia de una crisis moral que está en la base de todos los problemas. Una crisis moral en realidad quiere decir una gran dificultad para identificar el bien y por lo tanto el bien común, que es la finalidad de la política, y una gran dificultad para impartir justicia y para diferenciar lo que es necesario de lo que es superfluo. Esto quiere decir, en términos concretos y de cosas de cada día, una crisis moral. Y en eso estamos. Esta crisis moral tiene una traducción particularmente grave en lo que se quiere y lo que se hace, no quiere, se hace en la educación sexual en la escuela. Hay una imposición ideológica para transformar a nuestros hijos, a nuestros nietos, desde los 3 años. El Parlamento acaba de aprobar en este sentido una proposición en la que lo que se les enseña a los niños de 3 años es sexo, relaciones sexuales y sobre todo aprender quién eres tú. Es decir, se les enseña a cuál es su identidad de género. Y esto es absolutamente terrible. Esta es una gran batalla que hay que dar, porque se atreven con los más indefensos de todos. Y además porque vulnera el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijas. Esa es una gran batalla que tiene el problema que la mayoría de partidos, no todos, pero sí la inmensa mayoría, omiten. Dos consideraciones y he terminado. La primera, que estamos ante una crisis de múltiples dimensiones, la policrisis, y esto acentúa su gravedad. La otra, que se ha producido una reacción hacia el poder hegemónico que existía hasta ahora
y que no encontraba contestación. Que estas reacciones, como todas las reacciones, pueden ser descompensadas, pueden presentar aristas, pero que abren un espacio a las oportunidades. Lo peor es cuando el mar queda congelado y no se puede navegar. Cuando se descongela, se rompe el hielo, y esta es la situación actual, pueden navegar todos. Y unos de los que hemos de navegar somos aquellos que tenemos una concepción cultural cristiana sobre el tipo de respuestas. Y cada vez más, desde perspectivas distintas, se va a ir a este depósito común para buscar respuestas. Desde la derecha, pero incluso también desde determinadas izquierdas. Y nosotros tendríamos de ser capaces de aportar respuestas concretas a estas cuestiones, porque su valor no radica en que sean cristianas. Su valor radica en que son mejores, porque precisamente parten de una visión más completa de lo que es el ser humano, de lo que es la sociedad y de lo que es una vida buena, una vida realizada en el bien. Bueno, termino aquí y pasamos a comentar la jugada. Bueno, lo que has dicho de Europa, está claro que hace falta más Europa. En el terreno militar ahora se está poniendo de manifiesto. No tiene sentido tener 27 ejércitos independientes entre sí, ¿no? Pero hasta ahora parece que quienes se oponían a esta más Europa eran precisamente los partidos más conservadores, eh, Le Pen, Orbán. La pregunta es, si este cambio de, digamos, de lo que está pasando ahora en Estados Unidos pasase en Europa, ¿tú crees que estos partidos más de derechas harían un cambio y entonces serían partidarios de una Europa más fuerte, más unida? No, no lo creo. No lo crees. Por tanto, Europa no tiene solución por ningún lado. No, sí que tiene una solución muy difícil, pero tiene solución. Vamos a ver. De Gaulle hablaba por una parte de la Europa del Atlántico a los Urales, y sin Gran Bretaña, que lo consideraba un caballo de Troya de Estados Unidos, pero con Rusia. Entonces tenía más mérito decirlo porque Rusia no existía, existía la URSS. Ahora se podría hablar con más tranquilidad de espíritu. Pero al mismo tiempo hablaba de la Europa de los pueblos, que traducido del lenguaje golista quería decir la Europa de los estados. El pueblo de Francia se expresa a través del Estado francés, ¿no? Por tanto, sería una Europa, digamos, más amplia quizá, pero muy, muy confederal. No, no, no federal. Y dudo mucho que se cediera en el tema de los ejércitos. De todas maneras, Europa es cierto que avanza en las crisis, pero claro, se olvidan de decir que avanzan las crisis cuando hay al frente personas que son capaces de aprovechar las crisis. No es que sea automático esto. Y con los que hay ahora, con todo el respeto, yo la verdad tengo muy pocas esperanzas. Pero mm, puede ser cierto que unas dinámicas integradoras de las derechas alternativas, si no de todas en parte, den como resultado una posición mucho más europeísta y mucho menos estatista. El mejor ejemplo en este sentido lo tenemos en Meloni. Meloni no presenta ninguna batalla hacia ninguna de las grandes cuestiones que otros, y preside uno de los grupos importantes, ¿no? De los tres que hay ahora en el Parlamento Europeo. En la medida que estos grupos son expulsados de la política normal, funciona aquello. ¿Os acordáis de aquel libro de Humberto Eco? Apocalípticos e integrados.
Pues bueno, si tú fabricas apocalípticos, te encuentras con lo que te encuentras. Si los integras, pueden sentir mejor la dimensión europea, pero que se transformen y cambien sustancial y radicalmente de chip, no, porque está en su visión, como estaba en la visión de Gaulle, de que bueno, el hecho estatal es el que realmente puede resolver las cuestiones y da mejor respuesta. El liberalismo cosmopolita todo esto lo ha alimentado mucho en contra, claro, porque ha creado unas condiciones en las que dices, oiga, no, yo soy de aquí, no fote, ¿no? Vale. Más. Yo quería preguntar dos cosas que has comentado o incidir en ellas, que las has comentado en momentos distintos, pero creo que están entrelazadas, ¿no? Una es que nos está gobernando minorías, que hay unas minorías que nos gobiernan, ¿no? Y la otra, que en el Congreso no hay debate, que se saltan los debates y que pasan de todo, ¿no? Y yo incluso me atrevería a decir que no es que no haya debate, es que se engañas directamente. O sea, las cosas no se debaten, sino que alguien decide que es esto y como opines al contrario, te miran mal, ¿no? Y esto también es lo que pasa con las minorías, en cierta manera. O sea, no es malo que gobiernen las minorías. En Suiza gobiernan minorías y intentan que sean minorías. Lo que pasa, las minorías tienen que dialogar, ¿no? Lo que no puede ser es que las minorías, como está pasando en España, lo que hagan es engañar a los otros para intentar colar su criterio, ¿no? La minoría tiene que hablar con los otros, dialogar e intentar llegar al bien común, ¿no? Y esto es lo que, en cierta manera, creo que está fallando en Europa, ¿no? O sea, no existe un debate, las cosas no se hablen porque hay tantas verdades, cada uno tiene la suya, por tanto, la verdad que me interesa es la mía, la que me va bien para mis intereses, como el Trump, ¿no? El Trump no defiende la democracia, sino que defiende sus intereses de gran tenidor, de gran rico, ¿no? Lo que le interesa es ganar dinero, no que el país funcione, ¿no? Y entonces para mí lo principal que es, para lo que destacaría de lo que has comentado es la falta de debate. Yo creo que tenemos que conseguir que haya un debate, que se hable de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? ¿Por qué los sindicalistas pueden manifestarse sin ningún problema? En cambio, si rezas, ya no es manifestarse, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Yo creo que hay que hablar más lógica, más, no sé, no tanto como hacen en la tele, ¿no? ¿Cómo se llaman estos que se ponen a hablar? Que hablan, ahora no me sale el nombre, ¿no? Pero hacen programas que gente que no sabe se pone a hablar, ¿no? Y empieza a decir cosas sin ningún sentido, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar sentido a las cosas y llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Sí, sí, lo revolucionario hoy en día es reclamar la participación real a través de lo que existe y la aplicación de los derechos que establece la Constitución, tal cual, no a través de interpretaciones creativas como las que se hacen, ¿no? Una observación sobre Trump. A veces hablamos de Trump y yo creo que perdemos de vista algunas cosas. Una, Trump no es nuestro gobernante, es el gobernante de Estados Unidos y lo votaron los americanos. Y Trump no está allí para ser simpático con nosotros. Por lo tanto, está allí por otra misión. Yo tengo la sensación ahora de que lo que se intenta es que nos olvidemos de dos cuestiones en relación a Trump. Una, que lo he dicho antes, lo votaron el 49%, es una porrada de millones de personas, y lo votaron los trabajadores, básicamente. Las gentes de menores ingresos, también la gente de menor nivel de formación.
sería el típico voto que en otras condiciones del pasado hubiera votado a la izquierda. Y vota Trump. Trump tiene el apoyo, unos pocos durante la campaña electoral, a carrera, la mayoría después de haber ganado, de una parte muy importante, pero solo una parte de lo que podríamos llamar el gran capitalismo, que sería el capitalismo tecnológico. Pero atención, el capitalismo financiero, el que ha hecho la globalización y vive de ella, el que ha transformado el mundo a través de lo que se llama la financiarización, es decir, Wall Street, en su inmensa mayoría no está con Trump, está con los que estaba, porque Trump no es globalista. Y las finanzas, el mundo de las finanzas, funciona estupendamente en el marco de la globalización que hemos estado viviendo. Por lo tanto, de gente con mucha pasta está en los dos bandos. Pero donde hay la gente con más pasta es en el lado opuesto de Trump. Lo que pasa es que los tecnológicos, además de pasta, tienen algunas de ellas mucha caja, mucho cash, y esto marca ciertas diferencias, y tienen un capital adicional muy importante, que es el capital de la información sobre todos nosotros que disfrutan. Pero si contamos billones de euros, el gran capital sigue siendo financiero, no es tecnológico. Y esto está con los globalistas y con los demócratas. Por lo tanto, uno de los esfuerzos que hemos de hacer, que es muy difícil, es no dejarnos llevar por los esquemas, sobre todo los medios de comunicación de este país, que son unos medios en su mayor parte vendidos, absolutamente vendidos, y que como mínimo lee dos, uno de un lado y el otro, y según en qué temas tampoco te sirven. Las imágenes que nos han ido transmitiendo de muchas cosas, no de ahora, no con Trump, sino de mucho antes, son caricaturas de la realidad, por no decir otra cosa. Cuando nos escandalizamos porque el País publicó, y se quedó tan pancho, que según el informe del Defensor del Pueblo había 430.000 casos de abusos infantiles registrados. Y La Vanguardia lo repitió como un lorito, sin reparar que era una brutalidad estadística, que esto no es que no lo dijera el informe, es que no se podía ni tan siquiera deducir del informe. Esto es una muestra de la impunidad con que cada día nos engañan. En el libro que he terminado, ahora hago, ¿cómo se llama? ¿Es un spot, un spoiler? Pablo, ¿cómo se llama esto que voy a hacer ahora? Que voy a hacer publicidad al libro. Mañana sale en las librerías el libro determinado que se llama, el título es largo, La pederastia en la Iglesia y la sociedad, el gran chivo expiatorio, este libro, ¿vale? Bueno, empiezo muy al principio contando una cosa que es espectacular, porque este problema de los medios de comunicación es solo español, y lo recordaréis, de las tumbas de las residencias escolares de Canadá. Pero esto tiene un par de años o 3. Resultaba que había centenares y centenares de tumbas escondidas, cercanías de estas residencias, donde había centenares y centenares de cadáveres de niños indígenas que por el maltrato de estas residencias, que además eran católicas, se habían muerto, los habían enterrado clandestinamente.
Se montó un cirio tremendo, intervino el delegado de Naciones Unidas, evidentemente Trudeau se subió a la parra, los grandes medios de comunicación anglosajones hicieron sangre, el Papa se lo creyó, fue brutal. ¿De qué venían esas tumbas? Bueno, de que los radares de penetración terrestre habían detectado movimientos de tierra, ¿vale? Estos radares penetran un poco o bastante en la superficie y detectan cosas, movimientos de tierra. Los técnicos ya advirtieron que una cosa son los movimientos de tierra y otro que esto significa que sean tumbas. Pueden ser la leche. Pero se montó el gran cirio y duró. ¿Cómo terminó? Ni tumbas, ni niños muertos, ni nada. Mientras tanto quemaron o atacaron a más de un centenar de iglesias católicas. Trudeau dijo que no estaba de acuerdo que las quemaran, pero comprendía la reacción. Después de descubrir que todo había sido una bola inmensa, pero descomunal, hay un libro de un canadiense que lo explica con pelos y detalles cómo fue, y que dice, qué vergüenza, yo me lo creía al principio y tal. ¿Algún periódico de estos se molestó en explicar los hechos tal como realmente eran? No. Aquí un gran propagador de este tema fue La Vanguardia y El País. Cuando se descubrió que esto no era nada, ¿qué hizo La Vanguardia? Silencio. Bueno, cuando nos movemos bajo estos parámetros, es evidente que no podemos confiar en los medios de comunicación. Hay que tener más canales y, como decía antes, hay que leer como mínimo 2. Mínimo. Nos acercamos a las 9. Y se han ido produciendo bajas, como es lógico, porque se acerca la hora de la cena. ¿Alguna intervención más antes de cerrar la transmisión? No, a la 1, a las 2. Vendido. Oye, muchas gracias por participar. Os esperamos el mes que viene, más o menos por esta altura del mes, y trataremos de los hechos de los últimos 30 días, a ver si son tan emocionantes como estos. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Sí. Adéu.